Eran leyendas. No hablo de celebridades pasajeras ni de artistas de moda. Hablo de voces que marcaron a México, que nos acompañaron en noches de desvelo, en primeros amores, en despedidas eternas. Cantaban con el alma. Vestían trajes de mariachi o camisas de lentejuelas. Llenaban estadios o simplemente tocaban en la radio vieja de la cocina de nuestras abuelas. Hoy muchos de ellos ya no están. Pero lo más doloroso es que sus partidas ocurrieron en silencio, sin homenajes televisados, sin trending topics, sin el ruido que alguna vez los rodeó. Algunos fueron estrellas del cine de oro que también cantaban, otros compositores que escribieron letras que aún nos hacen llorar, y algunos simplemente ídolos populares que lo dieron todo hasta que se apagaron. Este no es un video para el morbo, es una carta abierta al recuerdo, a 5 artistas mexicanos que nos dieron su voz, su alma, y que el tiempo injustamente ha ido borrando del mapa mediático. Hoy vamos a recordar a 5 figuras que marcaron el siglo XX en la música mexicana y que ya han fallecido. Lo haremos con respeto, con emoción y con una pregunta en el corazón. ¿Por qué nos enteramos tan tarde? ¿Y cómo es posible que se hayan ido sin que lo supiéramos? Prepárate, porque esta es una historia que no muchos conocen, pero que todos merecen escuchar. Comenzamos. Jorge Negrete. Hay voces que no mueren, que atraviesan generaciones, que sobreviven a la radio, a la televisión, a Internet. Jorge Negrete fue una de esas voces, un mito, un símbolo, y para muchos el rostro y el alma de todo un país. Nació en Guanajuato en 1911, pero parecía sacado de una leyenda nacional. Educado, galante, culto, disciplinado. No era el típico cantante popular. Hablaba varios idiomas, fue teniente del ejército y tenía formación en canto operístico. Pudo haber sido una estrella en Europa, pero eligió otra cosa: cantar para México. En los años 40, mientras el mundo se desmoronaba por la guerra, Jorge Negrete construía el mito del charro cantor. Con su sombrero de ala ancha, su voz de barítono firme y su mirada severa, encarnó una masculinidad que combinaba fuerza, honor y ternura. En películas como «Ay, Jalisco, no te rajes» o El Peñón de las Ánimas, se volvió el héroe que todos querían ser. Y cuando cantaba México lindo y querido, no era una canción, era una promesa. Pero su vida fuera del escenario fue más compleja. Era perfeccionista, exigente, muchas veces severo consigo mismo y con los demás. Su relación con Pedro Infante fue una mezcla de rivalidad artística y respeto profundo. Ambos dominaban la época de oro del cine mexicano, pero representaban polos opuestos. Jorge era la elegancia clásica, Pedro, el ídolo del pueblo. Su vida amorosa también fue intensa. Se casó con Gloria Marín y luego, en un giro que parecía sacado de un guión, con María Félix la Doña. 2 amores turbulentos, públicos, legendarios. Y entre película y película, entre canción y canción, su salud se fue deteriorando. Un padecimiento hepático que venía arrastrando desde años atrás comenzó a cobrarle factura. En 1953, durante una gira en Los Ángeles, Jorge Negrete fue hospitalizado. La noticia estremeció al país. Nadie lo creía. Nadie quería creerlo. El 5 de diciembre de ese año, con apenas 42 años, el charro cantor falleció. Su cuerpo fue trasladado a la Ciudad de México. Miles de personas salieron a las calles. El Zócalo se llenó como nunca antes. Era un funeral y al mismo tiempo un homenaje nacional. Lo despidieron mariachis, obreros, actrices, soldados, niños. Lo lloró el pueblo entero. Porque Jorge Negrete no fue solo un artista, fue una idea, una forma de ser mexicano. Su voz, su porte, su manera de mirar y cantar quedaron grabadas en la memoria colectiva. Y aunque pasaron más de 70 años desde su muerte, sigue vivo cada vez que suena un mariachi en una plaza
en una boda, en un adiós. Hay ídolos y hay leyendas. Jorge Negrete fue las dos cosas, y mucho más. Rocío Dúrcal. Hay voces que parecen venir de otro mundo capaces de atravesar el tiempo y las fronteras. Rocío Dúrcal fue una de esas voces. Aunque nació en Madrid en 1944, su corazón y su arte encontraron en México un segundo hogar. Aquí no solo se ganó el cariño del público, se convirtió en una de las intérpretes más queridas de la música ranchera y balada romántica, siendo conocida como la española más mexicana. Su historia en México comenzó en los años 70, cuando decidió grabar su primer disco de música ranchera bajo la producción de Juan Gabriel. Esa colaboración cambiaría el rumbo de su carrera para siempre. Con discos como Canta, A Juan Gabriel y Me Gustas Mucho, Rocío no solo conquistó las listas de popularidad, sino también los corazones de millones. Su voz suave, pero poderosa, lograba algo que pocos artistas consiguen hacer: que el oyente sintiera que la canción estaba escrita solo para él. A lo largo de 3 décadas, Rocío Dúrcal llenó escenarios en toda América Latina, vendió millones de discos y fue galardonada con innumerables premios, incluyendo un Grammy Latino a la excelencia musical. En cada concierto, vestida con traje de charro, cantaba con un amor genuino por la cultura mexicana, algo que el público siempre supo reconocer y agradecer. Pero detrás del brillo había también desafíos. La vida en los escenarios implica sacrificios, largas giras, ausencias familiares y el peso de mantener un nivel artístico impecable. Rocío lo asumió todo con disciplina y pasión, aunque en silencio comenzó a enfrentar una batalla mucho más dura: la lucha contra el cáncer. En 2001 le diagnosticaron cáncer de útero. A pesar del tratamiento y las operaciones, la enfermedad volvió con más fuerza. Aún así, Rocío continuó trabajando, grabando y ofreciendo conciertos mientras su salud se lo permitió. Nunca quiso que el público la recordara como una mujer enferma, sino como la artista que siempre entregaba lo mejor de sí sobre el escenario. El 25 de marzo de 2006, en su casa de Torrelodones, España, Rocío Dúrcal falleció a los 61 años rodeada de su familia. La noticia conmocionó tanto a España como a México. En nuestro país se le rindieron homenajes oficiales y miles de personas se reunieron para cantar sus canciones como despedida. Juan Gabriel, su gran amigo y cómplice artístico, dijo que con ella se iba una parte de su alma. Hoy su voz sigue viva en cada Me Gustas Mucho, en cada Costumbres, en cada nota de mariachi que suena en las fiestas y en los recuerdos. Rocío Dúrcal no fue solo una intérprete, fue un puente entre culturas, una mujer que demostró que la música no conoce fronteras. Y aunque han pasado años desde su partida, su legado sigue creciendo, porque las leyendas verdaderas nunca mueren. José Luis Choche Villarreal. Si Bronco fue un fenómeno cultural en la música mexicana, José Luis Villarreal, mejor conocido como Choche, fue su corazón rítmico y su alma cómica. Era imposible verlo tocar la batería sin contagiarse de su alegría. Con su físico robusto, su bigote inconfundible y ese sentido del humor tan norteño como entrañable, Choche no solo marcó los tiempos musicales de la banda, marcó también la infancia, la juventud y los recuerdos de millones de mexicanos. Nació el 9 de marzo de 1957 en Apodaca, Nuevo León, en una familia sencilla y trabajadora. Desde muy joven mostró una conexión especial con la música. La batería fue su escape y su refugio. Junto con su hermano Javier y su amigo de infancia, Lupe Esparza, formó Bronco a finales de los años 70, sin imaginar que ese grupo cruzaría todas las fronteras del regional mexicano. La explosión vino en los años 80, cuando temas como Sergio el Bailador, Que no quede huella y Con zapatos de tacón se convirtieron en himnos de bailes populares, estaciones de radio y ferias nacionales.
Choche no era el cantante ni el líder del grupo, pero robaba cámara como ninguno. Su forma de tocar la batería con expresiones exageradas y movimientos teatrales era parte esencial del show. Y fuera del escenario, era el alma de las giras. Siempre el primero en hacer reír, siempre el último en irse a dormir. Pero tras los años de gloria, también llegaron momentos duros. El desgaste de las giras interminables, las diferencias internas y el desgaste físico pasaron factura. Bronco se separó por un tiempo y Choche intentó llevar una vida más tranquila, centrado en su familia y en su salud. Fue entonces cuando apareció la enfermedad. Una condición neuromuscular degenerativa empezó a limitar sus movimientos, su energía y su calidad de vida. Pero Choche, con ese espíritu incansable, no dejó de luchar. Seguía asistiendo a eventos, a veces en silla de ruedas, y manteniéndose en contacto con sus fans a través de las redes sociales, con ese humor que jamás abandonó. El 30 de septiembre de 2012, a los 55 años, su cuerpo ya no aguantó más. Falleció en su casa en Apodaca rodeado de su familia. La noticia cayó como una piedra en el corazón del medio artístico. Lupe Esparza lo despidió como a un hermano. Bronco lo lloró como a un fundador. Y el pueblo lo recordó como a un ídolo humilde de los que ya casi no quedan. Su hijo, José Luis Villarreal Jr., conocido hoy como Chocheman, ha dedicado su carrera a mantener viva la memoria de su padre, compartiendo anécdotas, canciones y recuerdos que conectan a nuevas generaciones con aquel baterista inolvidable. Porque Choche no fue solo ritmo, fue alegría pura. Fue el compadre que todos quisiéramos tener. Y aunque ya no está físicamente cada vez que suena una canción de Bronco, ahí está él, marcando el tiempo con su tambor, sonriendo desde el cielo. Javier Ortiz. Era el alma del escenario. Su sonrisa amplia, su energía vibrante y su carisma natural lo hacían imposible de ignorar. Javier Ortiz no solo fue un integrante más de Garibaldi, fue uno de los rostros más reconocibles de aquella agrupación noventera que mezclaba música pop-baile y una estética llamativa que marcó a toda una generación. Desde que irrumpió en la televisión mexicana, Javier se convirtió en el chico ideal. Las cámaras lo adoraban, las fans también. Su talento no se limitaba al canto, bailaba, actuaba y tenía una presencia escénica magnética. Fue parte de telenovelas, obras teatrales como Aventurera, donde encarnó al inolvidable Bugambilia, y participó en múltiples programas de entretenimiento. Todo indicaba que su estrella seguiría ascendiendo. Pero detrás de esa fachada alegre y segura, Javier libraba batallas silenciosas. Su matrimonio con Patricia Manterola, otro ícono de la época, fue durante un tiempo la pareja dorada del espectáculo mexicano. Sin embargo, tras su separación en 2005, algo se quebró. Intentó reconstruirse lejos del reflector, incursionó en el mundo empresarial, abrió una clínica dental, buscó estabilidad económica. En 2017 se convirtió en padre, y su hijo fue, según él mismo, su mayor orgullo. Luego llegó el 2020, y con él, la pandemia. Como a muchos artistas independientes, la crisis sanitaria y económica lo golpeó con brutalidad. Sus negocios se desplomaron, las oportunidades laborales desaparecieron y la presión comenzó a sofocar. Amigos cercanos notaron un cambio en su mirada, en su tono de voz. En redes sociales habló de sus dificultades, pero sin alarmar. Pocos imaginaron que estaba cayendo en una depresión profunda. El 7 de septiembre de 2020, México despertó con la noticia más triste. Javier Ortiz había sido encontrado sin vida en su hogar en Guadalajara. Un suicidio. Tenía apenas 48 años. Su hermana Olga Ortiz confirmó que Javier sufría de ansiedad, depresión y problemas económicos, sumidos en un silencio que nadie logró descifrar a tiempo. La industria del espectáculo se estremeció.
Sus excompañeros de Garibaldi lo despidieron con mensajes de dolor. Patricia Manterola, visiblemente afectada, publicó un emotivo homenaje en redes sociales donde recordó los años compartidos y llamó a cuidar la salud mental con urgencia. La muerte de Javier dejó un vacío imposible de llenar. Y es que él no solo fue una celebridad. Fue el amigo divertido, el artista entregado, el hombre que siempre quiso hacer reír a los demás, incluso cuando él ya no podía sostenerse. Su partida nos recuerda una verdad dura, que detrás de la sonrisa más brillante puede esconderse una lucha silenciosa y desgarradora. Javier Ortiz se fue en silencio, pero su legado, esas canciones, esos pasos de baile, esa mirada traviesa, sigue vivo en quienes lo amaron. Y hoy, más que nunca, merece ser recordado. Adán López Dávila. No todos los grandes artistas están bajo los reflectores. Algunos escriben desde la sombra con un lápiz en la mano y el corazón abierto. Así era Adán López Dávila, el poeta detrás de muchas de las canciones más entrañables del grupo. Los Acosta, una banda que marcó profundamente la música grupera de los años 80 y 90. Nacido en San Luis Potosí, en 1982, Adán descubrió muy pronto su pasión por las palabras. Leía a Pablo Neruda, a Sor Juana, a Amado Nervo. Pero no era un intelectual de biblioteca, era un joven de barrio que soñaba con contar historias a través de canciones. A los 14 años ya escribía sus primeros versos, y a los 23 se topó con la oportunidad que cambiaría su vida, colaborar con los Acosta. Lo que comenzó como una colaboración esporádica se convirtió en una simbiosis creativa. Entre 1985 y 1997, Adán escribió más de 20 canciones para la banda, entre ellas verdaderos himnos como Tonto Corazón, Como una novela, Voy a pintar un corazón, Caprichos de mujer y Borracho de tristeza. Temas que no solo encabezaron listas de popularidad, sino que calaron en el alma de millones de personas, en México, Centroamérica y Estados Unidos. Adán no buscaba fama, rara vez salía en fotos. Prefería estar tras bambalinas observando cómo sus letras cobraban vida en la voz de Gerardo Acosta. En entrevistas breves solía decir que su mayor recompensa era ver a la gente cantando lo que él había sentido. Porque eso era Adán, un hombre que vivía con intensidad, que transformaba la melancolía en arte. Sin embargo, su vida no estuvo exenta de tragedias. A lo largo de los años se enfrentó momentos de profunda soledad, pérdidas personales y el desgaste emocional de ser el alma sensible de una industria que muchas veces solo valora los resultados. Aunque se mantuvo vinculado a la música hasta los años 2000, con el tiempo su salud comenzó a deteriorarse. En 2023 le diagnosticaron cáncer. Fue una lucha desigual. Durante meses sus amigos y familiares lo acompañaron en el proceso esperando un milagro. Pero el 30 de mayo de ese año, a los 61 años, Adán López Dávila falleció. No hubo titulares, no hubo especiales televisivos, solo algunos homenajes en redes sociales compartidos por fanáticos de los Acosta, que aún recordaban sus letras como parte esencial de su juventud. Su muerte dejó un vacío inmenso, pero también un legado imborrable. Adán demostró que no se necesita una gran voz para ser parte de la historia de la música. A veces basta con una gran alma y un bolígrafo. Hoy, cuando escuchamos esas baladas cargadas de dolor y ternura, es imposible no imaginarlo sentado frente a una libreta escribiendo desde la entraña. Adán no necesitó la fama, solo necesitó amar, sentir y escribir. Y con eso ya nos lo dio todo. Es difícil pensar que ya no están, que aquellos artistas que nos hicieron cantar, bailar, soñar, hoy solo viven en la memoria de sus canciones. 5 voces, 5 historias distintas, 5 despedidas que nos tomaron por sorpresa. Algunas marcadas por la enfermedad, otras por la violencia o el silencio, pero todas con un denominador común:
nos dejaron demasiado pronto. Lo más impactante no fue solo su muerte, fue como muchos de estos nombres pasaron desapercibidos sin un homenaje a la altura de lo que significaron, sin cámaras, sin titulares, sin tributos masivos, como si la fama se hubiera evaporado, como si el olvido los hubiera alcanzado antes que la muerte misma. Pero no para todos. Sus verdaderos fans, tú y yo, nosotros seguimos aquí, recordando sus letras, sus pasos sobre el escenario, su forma única de hacernos sentir. Porque cuando un cantante parte, no muere del todo. Su voz queda suspendida en el aire cada vez que alguien le da play a una vieja canción. Su esencia queda grabada en cada acorde, en cada frase que nos estremeció. Y por eso hacemos estos videos, para recordar, para decir sus nombres en voz alta, para que las nuevas generaciones también sepan quiénes fueron, qué hicieron y por qué todavía importan. Si llegaste hasta aquí, déjanos en los comentarios cuál de estos artistas marcó tu vida y qué canción suya nunca podrás olvidar. Porque este no es solo un canal de historias, es un lugar para mantener vivos a los que nunca debieron ser olvidados.